Saludos buscadores del misterio. En el mundo existen muchas representaciones artísticas que fueron creadas para causar miedo y temor en los espectadores. Hoy en Maestros del Misterio, te presentamos el iceberg de las pinturas más terroríficas del mundo. En la parte superior del iceberg se mostrarán los casos más conocidos y conforme descendamos en los niveles del iceberg veremos dibujos y pinturas más perturbadoras. El infierno, paisajes posapocalípticos, mundos extraterrestres y la desesperación del ser humano son algunos de los casos que han servido para construir este arte oscuro y a la vez bello. Sin más que decir, espero que disfruten del video. Nivel 1. La muerte de Judas de Giovanni Canavesio. Giovanni Canavesio fue un artista italiano, experto en la elaboración de paneles, pinturas monumentales e ilustraciones que fueron publicadas en diferentes libros. La obra más impactante que realizó Giovanni representa uno de los finales más trágicos de los evangelios. Nos referimos a la muerte de Judas, el discípulo que traicionó al Maestro Jesús. A continuación, en sus pantallas verán la mencionada obra artística. Vemos a Judas colgando de un árbol y al diablo tomando su alma perdida, la cual es extraída desde su abdomen, notándose claramente sus órganos al descubierto. La pequeña alma es dibujada con el rostro del traidor y llevada a lo más profundo del infierno donde se encuentran todos los traidores. La expresión de Judas es terrible y sabe que no tendrá salvación, esperándole el suplicio eterno por haber entregado al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. La matanza de los inocentes de Peter Paul Rubens. Se trata de la representación de la escena bíblica conocida como Matanza de los Inocentes, presente en el capítulo 2 del Evangelio de San Mateo, donde se narra que el rey Herodes, en la época del nacimiento de Cristo, manda a desaparecer a los niños judíos recién nacidos, y de esta manera impedir la llegada del Mesías, evento que pondría en peligro su reinado. Ante ello el padre terrenal de Jesús, San José, decide huir con la Sagrada Familia hacia Egipto. Esta obra de arte es casi perfecta, el cuerpo humano, la sensación de movimiento y la carga emotiva de los personajes se encuentran en un alto grado de realismo, por lo que se considera uno de los cuadros más perfectos de toda la historia. Las acciones de arrojo, sometimiento y melancolía se encuentran perfectamente expresadas. Saturno devorando a su hijo de Francisco de Goya. Saturno devorando a su hijo, es una pintura del artista de origen español, Francisco de Goya. La obra fue realizada entre 1819 a 1823. La pintura representa la escena mitológica del dios Saturno, divinidad romana relacionada a la agricultura, devorando a uno de sus hijos. La pintura es una escena escalofriante de la violencia y el horror. Saturno es representado de una manera grotesca y frenética, con los ojos desorbitados, mostrando sus terribles dientes al tiempo en que consume a su descendencia. La pintura artística es considerada como una obra maestra dentro de las series de pinturas negras de Goya y es reconocida a nivel mundial por su fuerte intensidad emocional y su atrayente diseño. Sábado de Brujas de Francisco de Goya. La pintura Sábado de Brujas representa al diablo en forma de una cabra la cual se encuentra rodeada por un aquelarre de brujas de aspecto físico deforme y grotesco, tanto jóvenes y ancianas. Todo esto bajo un escenario iluminado por la luz de la luna. La cabra con enormes cuernos posee una corona de hojas que parece ser de roble. Las brujas tienen en su poder a bebés, algunos desnutridos y otros bien alimentados, pero todos para el mismo fin, el sacrificio. Se pueden observar algunos cuerpos, unos en el suelo y otros en el fondo de la escena. La pintura de Goya se ha interpretado como una protesta contra aquellas personas que defendieron y promovieron los postulados de la Inquisición española, aquellos que participaron en la caza de brujas durante el siglo XVII. El juicio final de Fra Angelico.
El juicio final es una pintura del artista italiano del Renacimiento, Fra Angelico, obra que se encuentra en el Museo de San Marco de Florencia. En el centro superior de la pintura se ubica Cristo en majestad al lado de muchos ángeles, le acompañan María, Juan y los santos. A la derecha de Jesús se ubica el paraíso, cuyos ángeles salvan a los elegidos y los llevan a una ciudad resplandeciente. En medio de la obra se encuentran las tumbas abiertas de los resucitados, quienes han salido para ser juzgados. Pero lo más terrible es lo que se encuentra a la izquierda de Cristo, están los demonios, los cuales conducen a los condenados al infierno, donde serán atormentados. Al fondo de esta sección, se encuentra Satanás, el cual mastica a 3 condenados, mientras sujeta a otros 2. En otras secciones del infierno se muestran a hombres dentro de grandes calderos con grandes llamas, mientras otros individuos son obligados a consumir materia hirviente. No importa si en vida fuiste pobre, rico o incluso un rey, en el infierno todos son bienvenidos. El grito de Edvard Munch. El artista expresionista Edvard Munch es conocido por sus sombrías pinturas y dentro de esa gran colección de arte, la más representativa es la titulada, El grito. A primera vista la escena parece un sueño inquietante, no obstante, en realidad la imagen está inspirada en un sitio real donde el artista experimentó una situación de miedo y temor. Munch afirma que estaba caminando y de repente se sintió cansado y enfermo, se detuvo y vio a lo lejos que el sol se ocultó y de repente el cielo se tiñó de sangre. Enseguida el artista sintió un grito que atravesaba la naturaleza, Munch decía, el color gritaba, esto se convirtió en el grito. Nivel 2. Infierno de Jerry-Mette Bless. Infierno es una pintura realizada en el siglo XVI cuyo creador es el artista flamenco Jerry-Mette Bless. La obra muestra una versión surrealista y fantástica del infierno, con gran cantidad de figuras retorcidas y contorsionadas que sufren los castigos por haber sido condenados. Se muestra a los individuos que corren desesperados para no ser capturados y así evitar recibir las penas por sus pecados. Sin embargo, estos están dentro de un fuerte amurallado en cuyas puertas están los demonios que terminarán por atraparlos. Descuartizamientos, separación de extremidades, empalamientos, son los castigos más recurrentes. Los que ejecutan estas acciones son los demonios antropomorfos, algunos con cabezas de roedores, picos de aves, ranas, mientras que alimañas voladoras y rastreras. También entidades malignas acompañan y parecen disfrutar del oscuro festín. Sin duda alguna una gran obra maestra de lo macabro. El Jardín de las Delicias de El Bosco. El Jardín de las Delicias es el título con el que se conoce a una de las obras del pintor neerlandés Hieronymus Bos, El Bosco. En realidad, se trata de un tríptico pintado al óleo sobre tabla, compuesto de una tabla central y 2 laterales. En esta ocasión analizaremos el panel derecho, llamado el infierno. Esta sección es conocida también como el infierno musical, esto por la gran cantidad de instrumentos musicales que se encuentran en la pintura. Aún así, no conocemos el origen de asociar la música con el pecado, tal como lo propone el Bosco en su pintura. En la parte central aparece el hombre árbol cuyo rostro podría ser del propio artista. Esta criatura lleva sobre su cabeza un disco, en el que bailan pequeños monstruos junto a una gran gaita. En la pintura también destaca un personaje con cabeza de pájaro, sentado en un trono, con una olla en la cabeza y 2 ánforas en los pies. Se teoriza que este ser podría ser el mismísimo Satanás comiéndose a los condenados para luego defecarlos en un pozo negro, donde otros personajes vomitan inmundicias y monedas. En la parte inferior a la izquierda aparecen dados y naipes con algunos jugadores atormentados, lo que parece estar relacionado a la gula o la pereza.
Finalmente, a la derecha se observa a un hombre abrazando a un puerco que lleva un velo de monja, representando la lujuria. Cabezas cortadas, de Théodore Géricault. Théodore Géricault fue un pintor que nació en Francia en 1791, siendo uno de los principales representantes de la pintura romántica. En sus obras retrataba escenas callejeras de la vida londinense, así como caballos, los cuales fueron muy bien trabajados en su arte. Pero cuando su obra se acerca a lo oscuro y perturbador, lo hace con gran maestría y realismo, notándose un dominio entre la luz y la oscuridad en la elaboración de sus pinturas. Entre su arte perturbador destaca en gran manera su pintura titulada Cabezas cortadas, la misma que veremos a continuación. Al parecer esta obra fue elaborada para que los observadores dirijan sus miradas directamente a los ojos de una de las cabezas. Las cabezas son realmente explícitas, no omite detalles. El origen de estas representaciones artísticas viene de la misma experiencia del autor, donde muchas veces pudo observar a distintas personas que fueron llevadas a la guillotina, incluso por motivos políticos, por lo que el artista pintó esta obra a manera de crítica, al sentirse impotente y no poder detener estos juicios sin sentido. Según se cuenta, para hacer la pintura, el artista recibió la cabeza real de un ladrón que había sido enviado a la guillotina, y la cabeza de la mujer se elaboró a partir de un modelo vivo. La pesadilla de Henry Fuseli. En La pesadilla de Henry Fuseli del año 1781, se observa a un íncubo el cual está agachado sobre el pecho de una mujer mientras ésta se encuentra profundamente dormida con los brazos y la cabeza colgando del borde de la cama. El íncubo es un espíritu que se acerca a las personas mientras duermen, llegando a participar en algunas ocasiones de actividades sexuales con mujeres dormidas. Al parecer la mujer se encuentra soñando, aunque esto no está del todo claro. Sin embargo, el íncubo y el caballo de su sueño toman una forma física terrible. La mezcla de erotismo, horror y morbosidad de la pesadilla ha conseguido fama mundial, la cual ha trascendido en el tiempo. El rostro de la guerra de Salvador Dalí. El rostro de la guerra es una pintura al óleo sobre lienzo del artista español Salvador Dalí. La pintura fue realizada a fines de 1940 en California, Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Esta obra fue pintada entre el final de la Guerra Civil de España y el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Para entonces el artista ya había abandonado Europa, por lo que el sufrimiento y desesperación que conoció durante el conflicto le sirvió de inspiración para esta obra impactante. Dalí diseña un rostro que carece de cuerpo, el cual se encuentra flotando dentro de un paisaje tétrico y desolador. El rostro parece estar marchitándose como lo haría un cadáver. El rostro muestra facciones de miseria, dolor y llanto desconsolante. Lo que más destaca en la obra es que tanto en sus cuencas oculares y bocas se encuentran caras, rostros idénticos, creando una secuencia casi infinita. Alrededor del rostro principal, aparecen un conjunto de serpientes mordiendo la cara, aumentando con esto la sensación de angustia y pánico. Deterioro de la mente sobre la materia, de Otto Raab. El deterioro de la mente sobre la materia es una pintura de 1973 del autor austríaco Otto Raab, donde vemos representada una gran cabeza humana muy aterradora en estado de descomposición, la cual se localiza sobre una jaula de pájaros. Todo esto se encuentra en lo que parece ser una especie de caverna, sitio que representa el interior de todos nosotros, donde podremos encontrar lo más perturbador de nuestro ser. Esta cabeza es contemplada por algunos seres humanoides que no dejan de observar esta grotesca escena. El pintor logró plasmar su visión acerca de la pérdida del razonamiento humano. El rostro descarnado que se observa en el lienzo nos transporta a nuestro inconsciente y nos recuerda la imagen oculta de nosotros mismos, la cual despertará cuando nuestra mente colapse.
Nivel 3. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista de Caravaggio. Salomé con la cabeza de Juan el Bautista es un cuadro del pintor italiano Caravaggio, realizado en 1607. La obra muestra a Juan el Bautista tras ser decapitado. Como sabemos, Juan era un predicador que bautizaba a la gente y no tenía temor en denunciar los pecados, por lo que condenó a Herodes por haberse divorciado de su esposa para luego casarse con su sobrina Herodías. Por lo que Herodes lo metió en un calabozo, pero no terminó con su vida ya que el pueblo respetaba mucho a Juan y Herodes tenía el temor de que se rebelaran en su contra. No obstante, durante la fiesta de cumpleaños de la hija de Herodías, Salomé, bailó para Herodes, y este baile le gustó tanto mencionando que le concedería lo que pidiera. Ante esto Salomé, influenciada por su madre, pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja de plata. Y así lo representa Caravaggio, la cabeza de Juan sobre la bandeja, y el verdugo agarrándola por el pelo. Se observa también a una mujer mayor frotándose las manos y a Salomé llevando la bandeja con su rostro de frialdad. El infierno de Wayne Barlow. Wayne Douglas Barlow es un escritor, pintor y artista conceptual de fantasía y ciencia ficción, estadounidense nacido en 1958. El arte de Barlow se centra en paisajes de terror, criaturas del infierno, incluso están presentes paisajes que parecen ser de otros mundos. Wayne Barlow ha pintado más de 300 portadas de libros y revistas de diferentes editoriales. Los personajes creados son viscerales, insólitos, habitantes del Averno. En la obra de Barlow tiene mucho de Lovecraft. El artista ha logrado recrear este terror cósmico, expresiones que escapan a nuestra comprensión. Muchos de sus personajes son realmente viscerales y todopoderoso, donde cualquier oposición ante ellos sería inútil. Estas criaturas simplemente están para someter todo su universo. Uno de estos infiernos es el que ven en pantalla. El inframundo vigilado por criaturas de pesadilla, donde las montañas se convierten en ojos que solo traen desesperación en aquellos que tienen la desgracia de caer en este averno sin fin. El jardín del eco de mis muertes de Santiago Caruso. Santiago Caruso nació en Quilmes, Argentina en 1982, y es un artista creador de un lenguaje de retórica vanguardista, tomando también elementos estéticos relacionados al simbolismo del siglo XIX. Ha realizado los dibujos para diferentes libros y textos fantásticos y oscuros. Sus obras recuerdan a los artistas clásicos, más que dibujos son grandes pinturas de impacto. Una de sus obras que nos llevan a pensar en otra dimensión u universo distante es El jardín que aparece en el texto El eco de mis muertes. En el mencionado libro aparece la imagen que están viendo en pantalla. En este jardín espeluznante parecen coincidir menores de distintas dimensiones, niños con máscaras de zorro, niños fantasmales. Algunos de ellos aprovechan para jugar entre ellos, otros se alimentan de una loba alada, y otros solo descansan. En la parte inferior izquierda, alrededor de una mesa se sientan seres con aspecto inquietante, un personaje con atavío de monja oculta su rostro con una navaja. A su derecha una especie de muñeco participa en la escena junto a una niña que parece estar atenta a la lección del día, todo esto mientras son observados por una muñeca sin extremidades. Esta escena es acompañada por dos aves que están en los huesos. El retrato o el infierno de Tomino, obra de Yukio Tatsushima. Yukio Tatsushima nació en 1974 en Japón y se graduó de la Universidad de Arte y Diseño Yoshibi, para luego comenzar diferentes exposiciones a lo largo del país. Desde sus inicios la artista mostraba en su obra un interés en lo perturbador, esto posiblemente sea el reflejo de las experiencias vividas de la pintora. El arte de la pintura de Yukio Tatsushima es considerada macabra y oscura, predominando el color rojo.
Son muchas las pinturas destacadas de esta artista, por lo que es muy difícil decir cuál es la más impactante. Sin embargo, una de sus obras destacadas es la que ahora veremos en pantalla. Nos referimos a El retrato o El infierno de Tomino, ilustración que acompaña a un texto de historias macabras. En la imagen observamos a una mujer delgada que porta una prenda blanca desgarrada, pero lo que más llama la atención son sus facciones físicas. Un cuello anormalmente largo y un rostro macabro con ojos redondos y saltones, esto sumado a su sonrisa fría y peinado rígido, ha servido para que esta representación sirva de inspiración para la elaboración de distintas historias de terror. Estudio a partir del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez, de Francis Bacon. La obra de Bacon nos muestra al Papa Inocencio X, con un rostro de rasgos exagerados y deformados, formando una apariencia espeluznante. La distinguida sotana del sumo pontífice del siglo XVII se convierte en un simple batín de hospital. El personaje en cuestión ya no mantiene su postura rígida, por el contrario, se encuentra sentado gritando sobre una especie de trono. Incluso más que eso, el artista parece que desea representar una silla a electricidad, próxima a darle una descarga fatal. Las líneas verticales dan la idea que atraviesan la carne del gran señor. La sonrisa de Hiroshima de Ken Curry. Ken Curry, nacido en 1960 en Inglaterra, en sus diferentes obras expresa su profundo interés por el cuerpo físico, especialmente cuando éste es afectado por la enfermedad, por el envejecimiento y diferentes lesiones físicas. Entre las obras más impactantes del autor tenemos a la pintura titulada La sonrisa de Hiroshima. El autor representa el rostro fuertemente dañado de una de las víctimas de la bomba de Hiroshima, pero en una dimensión fuertemente expresiva. Al mirar al personaje nos preguntamos cómo pudo vivir bajo esas condiciones, pero su mirada parece decir que aún está en nuestro plano, recordándonos ese momento por muchos olvidados, pero casi eterno de la violencia atómica que al expresarse en arte se convierte en terror. Nivel 4. Criatura rastrera. Pintura de Beksinski. El pintor, fotógrafo y escultor Beksinski nació en Polonia en 1929. Sus pinturas son materia de pesadillas, ya que pueden representar escenarios de terribles paisajes sombríos, con criaturas de un mundo postapocalíptico y devastado. Algunas veces los seres son demonios, señores reinantes del inframundo o deidades de otros mundos de universos distantes. Su obra se hace aún más compleja teniendo en cuenta que el mismo autor no le ha puesto título a sus pinturas ni le ha dado explicaciones o interpretaciones, dejando libre la mente del espectador para buscar dichos significados. De su extenso trabajo artístico es casi imposible seleccionar solo una obra representativa, pero para efectos de este video les mostraremos una de sus pinturas más famosas que hemos titulado, La criatura rastrera. Esta es una criatura que surge en un escenario posapocalíptico, donde se ven edificaciones en llamas, dando la impresión que todo ser vivo que conocemos en nuestro mundo ha dejado de existir, y ha dado paso a entidades rastreras, las cuales pueden ser humanos mutantes, demonios en la Tierra, o simplemente la raza humana negándose a la extinción total. Juzguen ustedes mismos. Baphomet de H.R. Giger. La extensa obra de Giger es fantástica, sombría y surrealista. El artista ha fusionado en su obra el género humano y la máquina, así como el sexo, temas que son constantes en sus obras. Sin duda alguna uno de sus libros con ilustraciones más famosos es el Necronomicon, de 1977. Esta obra fue el primer gran compendio de imágenes publicado por el artista suizo y fue la inspiración de Ridley Scott para producir la película Alien. Giger fue contratado para producir el arte y los diseños conceptuales de la mencionada película. En la portada del Necronomicon se muestra uno de sus diseños más sombríos. Nos referimos a una reinterpretación de
Baphomet, criatura parecida a una cabra, imagen asociada al diablo. Extensiones del cuerpo de Baphomet se unen descaradamente en la mujer que está sobre los cuernos de Baphomet. Estrellas de 5 puntas negras y blancas, serpientes y otras uniones mecánicas dan a entender el dominio absoluto y completo de Baphomet. El hombre angustiado. Anónimo. El hombre angustiado es el título de una pintura que, según su actual dueño Sean Robinson, daría lugar a fenómenos paranormales. La historia de este cuadro inicia en el norte de Inglaterra cuando la abuela del actual dueño recibió la pintura de un amigo. Poco tiempo después la mujer se dio cuenta que algo no andaba bien, ya que experimentó sensaciones extrañas, sombras en casa, ruidos repentinos, voces extrañas e incluso llantos de un hombre. Esto ha llevado a que esta pintura fuera puesta lejos de la vista de los visitantes. La abuela lo colocó en un ático. Después de la muerte de la abuela, su nieto, Sean Robinson, tomó posesión de la pintura, que, según él, siempre le fascinó. El Cristo crucificado de Vladimir Chebakov. Vladimir Chebakov nació en Rusia en el año de 1971 y es reconocido a nivel mundial por sorprender al público con paisajes del inframundo, personajes tenebrosos y oscuros. Vladimir Chebakov encontró inspiración en el arte gótico y renacentista, al igual que en otras obras contemporáneas. En sus obras se muestran escenas apocalípticas, grandes catástrofes, destacando la presencia de seres enormes, demonios, seres que reinan en el Averno. Al igual que en otros autores es casi imposible mencionar su mejor pintura, pero por la naturaleza de este video, El Cristo crucificado, de Chebakov es sin duda una de sus obras más inquietantes. A continuación, en sus pantallas dicha pintura. La presencia de una corona de espinas en el personaje lo relaciona con el enviado de Dios. Esta pintura puede representar a un Cristo no resucitado, donde la muerte reina a plenitud, o caso contrario, es la contraparte del Cristo, que fue crucificado, pero no resucita, sino que Él es la misma muerte, la cual lo envuelve como símbolo de poder absoluto en las tinieblas. La obra de Vladimir Chebakov es realmente macabra, juzguen ustedes mismos. Henry Ford Hospital, o La cama volando, de Frida Kahlo. Es esta una de las obras más crudas de la artista mexicana Frida Kahlo. En 1930, por razones médicas, Frida Kahlo había tenido que interrumpir un primer embarazo. Pero en 1932, contra todo pronóstico médico vuelve a quedar embarazada y decide avanzar con el embarazo. La artista menciona, el doctor me dijo que, sería mejor conservar al niño que interrumpir el embarazo, esto, a pesar de mi pequeña fractura de pelvis, por lo que podría tener al niño por medio de una cesárea. Sin embargo, a pocas semanas Frida sufrió un aborto espontáneo, lento y traumático. En la siguiente obra veremos representada aquel evento traumático de la artista. Dicha imagen a continuación en sus pantallas. En la pintura la artista se ubica sobre la cama de un hospital, donde se encuentra llorando y con sangre. En el centro está representado, el pequeño Diego, el niño que acababa de perder. En las esquinas superior izquierda e inferior derecha, se ubica la columna, la pelvis, y las caderas. La fractura de la columna y triple de cadera complicaban la posibilidad de tener un bebé. Debajo a la izquierda se ubica una máquina esterilizadora. Se puede observar también la orquídea, la flor que le trajo su esposo cuando la visitó en el hospital. Finalmente, un caracol, que se refiere al tiempo que demoró ese episodio traumático, se encuentra pintado en la parte superior derecha de la obra. Estos elementos están unidos al cuerpo de Frida por medio de un hilo rojo, por lo que se presume que estos hilos representan el cordón umbilical. Espero hayan disfrutado del video, denle me gusta,
No olviden suscribirse y apoyar este proyecto llamado Maestros del Misterio. Comenten y activen las notificaciones. Hasta el próximo video, saludos.